En esta presentación analizaremos uno de los temas quizá que más llama la atención de la gente, que son los trastornos psicológicos o lo que se llama también psicopatología. Para quienes no son psicólogos, una de las áreas que más interés genera, más películas quizá hay, vean un poco de cine y psicología y van a ver que la mayoría de las películas giran alrededor de la psicopatología, de cuando hablamos de lo que no es normal. Pero esa va a ser la primera discusión. En psicología, en psicopatología, la primera discusión grande que hay es acerca de lo que es considerado normalidad y anormalidad. Eh, por ejemplo, uno de los conceptos de anormalidad es que de los criterios para definir anormalidad es que esta conducta o estas conductas provocan angustia e impiden a la persona funcionar debidamente en su vida cotidiana. Pero vamos a ver que incluso algunas de las patologías no cumplen con provocar angustia. Veamos algunos de los conceptos de normalidad. La normalidad puede ser vista como una desviación del promedio, o sea, lo que es diferente a los demás, eso es anormal. También puede ser vista como desviación de lo ideal. También puede ser vista como una sensación de incapacidad personal, como la incapacidad de funcionar de forma eficaz, e incluso es vista como un concepto legal. Hay países en los que puedes tú alegar demencia, por ejemplo, y en caso de un asesinato y no ser juzgado, sino ser remitido a tratamiento psicológico. La mayoría de los conceptos de anormalidad aceptados por los psicólogos, por los psiquiatras, es básicamente estos dos, una combinación de estos dos, la sensación de incomodidad personal y la capacidad de funcionar en forma eficaz. O sea, tiene esta doble arista. Decía también que hay algunos problemas psicopatológicos que no provocan angustia, por ejemplo, la psicopatía, los psicópatas, ellos hacen daño y no tienen ningún tipo de angustia y funcionan perfectamente en su vida cotidiana, pero son personas que son capaces de asesinar, ser asesinos múltiples. Entonces, quizá en ese caso no se ajuste a esta definición de anormalidad. Como vemos, la normalidad entonces es una convención, nos ponemos de acuerdo sobre qué es normal y qué es anormal. Les voy a comentar un ejemplo que yo siempre comento en mis clases sobre cuán arbitraria es la línea. Hasta el año 1973, la homosexualidad estaba considerada como un trastorno anormal, como un trastorno de personalidad. Y como sabemos, a partir de ese año se eliminó del DSM, eh, este manual, de este diccionario de, de enfermedades mentales, y ahora es nada más una opción sexual. Entonces fíjense cómo lo que antes se consideraba una patología, ahora es una opción sexual. La normalidad ha sido vista por la humanidad desde lo supersticioso, ¿no? Por ejemplo, desde la posesión demoníaca hasta lo científico. Y dentro de lo científico hay también muchísimas perspectivas. La perspectiva médica, que quizá es la que más prevalece, la que considera la enfermedad como un grupo de síntomas y en base a esos síntomas hace un diagnóstico, y generalmente también aplica medicinas, ¿no? Aplica tratamientos químicos que un psicólogo no puede aplicar, que son aplicados solamente por un psiquiatra. También tenemos la perspectiva psicoanalítica, que hace énfasis, como hemos visto, en el pasado de la persona, la conductual, que considera a la conducta psicopatológica muchas veces como un aprendizaje, la cognitiva, que va a enfocarse en los procesos mentales, la humanista, que se enfocará quizá en la posibilidad de la persona de curarse a sí misma, y creo que también es muy interesante, me parece que en mi perspectiva sobre lo que es psicopatología, las dos que más vamos a trabajar y que más eh, te ayudan a entenderla es la médica y la sociocultural. La médica porque hay evidencia de que muchísimos de los problemas psicopatológicos provienen de desbalances químicos y de problemas de este tipo, y la sociocultural que también demuestra que hay muchísimas frecuencia de problemas psicopatológicos en grupos sociales más desfavorecidos o en personas que han vivido problemas de su entorno bastante graves, por ejemplo, abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual. No hay ninguna, otra vez en psicología, ninguna escuela tiene la respuesta completa y todas pueden enseñarnos algo sobre cómo enfrentar y cómo entender la psicopatología. El DSM
4, en este momento ya estamos en el 5, pero el DCM es un manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales. En ese momento, cuando estaba en el año 2010, me parece que es de este texto, del que estoy sacando esto, acaba de publicarse el año pasado, en el 2015, la quinta edición, que tiene algunos cambios. Como ustedes ven, este libro es un libro muy grande, es como un gran menú de una enfermedad y muchos de sus síntomas. Vamos a hacer un ejercicio de esto en esta clase, ¿no? Es una enfermedad y muchos síntomas. Y aquí están los ejes, los 5 ejes en los que trabaja, en los que se clasifican los diferentes trastornos, ¿no? Vamos a comentar de manera muy rápida algunos de los trastornos, pero principalmente quisiera que reflexionemos que todo psicólogo o persona que conoce, que quiere aprender psicología, debe tener claro que es la dificultad de realmente diagnosticar y encasillar a una persona en un, en una categoría diagnóstica. David Rosenhan en los años 60, 70 hizo este estudio clásico donde con un grupo de sus colaboradores, no era solo él, me parece que eran 19 personas, lo digo de memoria, pero era un grupo más o menos grande de psicólogos, lograron ser admitidos en hospitales mentales, en más de uno, diciendo que escuchaban voces. Para un psicólogo, escuchar voces es básicamente un síntoma de esquizofrenia, ¿no? Generalmente lo está asociado con esquizofrenia. Lo interesante de este estudio es que los pseudopacientes, porque no lo eran, fueron admitidos y estuvieron hospitalizados desde 3 días hasta 30 días. Es decir, hubo una persona que pasó al menos un mes en un hospital mental. Y lo interesante del experimento es que ellos apenas ingresaron al hospital, dejaron de presentar síntomas y empezaron a comportarse de manera totalmente normal. Lo interesante es que las personas, muchos de ellos, me parece que todos, cuando fueron dados de alta como en remisión, es decir, no están curados, sino la esquizofrenia está latente y puede presentarse en cualquier momento. Entonces, este estudio generó un gran revuelo en la psicología y en la psicopatología, mostrando cómo un grupo de psiquiatras de diferentes hospitales de un país, en Estados Unidos, no pudieron identificar que estos eran síntomas falsos. Y lo interesante fue, anecdóticamente, que quienes más se daban cuenta de que esas personas no tenían ningún trastorno mental real eran los compañeros, los pacientes que estaban internados. Ellos sí decían, les decían, ustedes no tienen nada. Solo les quiero contar este ejemplo para que se den cuenta lo relativo que es esta clasificación y la fuerza que tienen las clasificaciones. Cuando a una persona le asignas una etiqueta de esquizofrénico, es probable que de ahí en adelante le cueste muchísimo quitarse esa etiqueta y que tengas que, para hacer un cambio de diagnóstico, tengas grandes dificultades, lo cual afecta a las personas, afecta a su entorno, afecta a sus posibilidades laborales, etc. Ahora, no quiere decir que no tenemos que identificar y diagnosticar, porque si no diagnosticamos bien no podremos ofrecer soluciones, pero no tenemos que etiquetar a las personas de manera que limitemos su posibilidad incluso de sanar. En la siguiente presentación hablaremos sobre algunos de los trastornos psicopatológicos más comunes.